Hola, mi nombre es Irene y junto a Jessica Mercader voy a presentar una práctica de innovación educativa para entender qué es la accesibilidad en un contexto universitario, dentro de lo que sería el contexto de diversidad, inclusión y sostenibilidad social a través de la innovación educativa para el Congreso Cineco. Y bien, ¿qué entendemos por accesibilidad? Seguro que lo primero que pensamos, lo primero que nos viene a la mente es la accesibilidad, que aquí pues no es que sea muy notable, que por ejemplo pues la accesibilidad física, ¿no? Las rampas en vez de subir lo que son las escaleras, incluso las escaleras mecánicas, que también tendría todo un capítulo para hablar sobre ello. El parking, que mal dicho está para minusválidos, y también a lo mejor un baño, que también se suele decir para minusválidos, ese lenguaje sobre diversidad funcional que deberíamos cuidar un poco, ¿no? Aquí, como vemos, es un baño que está completamente equipado, que seguramente estaría más en una casa que, por ejemplo, un restaurante o un bar, ¿no? Que es lo que solemos ver, los cartelitos. Sin embargo, si hablamos de accesibilidad, pues sí, tenemos que tener en cuenta la accesibilidad física, que es aquella, pues, cuando tenemos un lugar, ¿no? Que sea físicamente accesible, te puedes desplazar, llegar a los sitios, entrar y estar fácilmente. Sí, pues entonces estamos hablando de que sí, de que es accesible físicamente, pero no solo lugares, sino también, pues eso, poder manipular objetos, saber dónde encontrar las cosas, ya sea en casa, en una universidad, en una escuela, donde sea. Y aquí tendríamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pues que nos podamos sentar todos en grupo, que haya sitio para sillas de ruedas, que tengamos claramente especificado de alguna forma con gráficos, con colores, etcétera. Por ejemplo, esto sería un ejemplo para las personas con autismo, saber exactamente qué es lo que tienen que hacer en ese sitio, ¿no? Pues hay unas bandejas, son de diversos colores, están los colores especificados y luego están otras bandejas o otro soporte donde se podría incluir ahí la tarea que ha terminado, ¿vale? Pero existen otras accesibilidades, como podría ser la accesibilidad sensorial. Sería preguntarnos si la actividad o el sitio es sensorialmente accesible, se permite la actividad a través de los sentidos, no solo la audiovisual, que es la que pues más conocemos, sino también a través de las texturas, de las luces, de los ruidos, de los olores, incluso de los colores, ¿no? Entonces aquí hay pues diversas actividades que se pueden hacer sensorialmente, por ejemplo, el hecho de que si tenemos a una persona con sordera en clase, pues por mucho que a lo mejor suene una alarma, nos la escuchará, entonces necesitaríamos pues timbres de luz. O para las personas con autismo, el hecho de que si hay mucho ruido, pues que pueda tener unos cascos para que pueda proseguir con la actividad. Y también pues el hecho de que las paredes no estén pintadas con colores chillones, de amarillo, ¿vale? Para que no nos distraigamos, para que las personas que sean sensoriales pues que no se distraigan y no incluso les duela, ¿no? Que suelen decir, etcétera. Tenemos también la accesibilidad cognitiva, y es cuando la tarea, por ejemplo, resulta comprensible o se entiende fácilmente, ya sean tareas, como he dicho, pero también podrían ser entornos, herramientas, dispositivos, ¿no? Apps ahora mismo, pues productos, objetos, etcétera. Pues a través de pictogramas, a partir de gráficos, también lo que serían sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, a través de las apps y a través de señalización, por ejemplo, por los pasillos. Y también pues el hecho de que si nos vamos a dirigir a alguien, por ejemplo, con discapacidad intelectual, pueda estar en lectura fácil, que también nos facilitará a todos poder llegar a esa lectura y a entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Y la accesibilidad emocional, si es emocional accesiblemente, si la experiencia provoca una emoción positiva. Aquí pues tenemos que saber las preferencias de nuestro alumnado, por ejemplo, sus gustos, que le puede hacer enfadar o que le puede hacer incomodar. Por ejemplo, pues si vamos a dar los dinosaurios, imaginemos en una clase de infantil, pues, no, perdona, si vamos a dar las figuras geométricas y sabemos que a X alumno le encantan los dinosaurios, pues vayamos a construir un dinosaurio a partir de las figuras geométricas, que seguro que lo va a hacer y seguro que va a ser más divertido.
O por ejemplo, las típicas fichas de repite la B, la B, la B, la B. Bueno, pues una metodología un poco Montessori, ¿no? De vamos a escribir en una pizarra lo que tienes que seguir y en un cajón de arena vamos a repasar pues la B o la A y no hace falta que lo digas 2 o 3 veces, que seguro que el alumno lo hará porque es muy divertido, es una actividad muy divertida. O incluso pues el hecho de pues que no sea pintar la típica ficha de color rojo, ¿no? De las manzanas son rojas, bueno, es que las manzanas pueden ser amarillas, verdes, rojas. Vayamos a hacer un huerto y así podemos pues también practicar las matemáticas, podemos restar, multiplicar, la plástica, podemos hacer títulos para saber aquí qué hemos plantado, etcétera. ¿Vale? Eso sería acceder emocionalmente a nuestro alumnado, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, el objetivo que traíamos era con nuestras clases, tanto Jessica como yo, de grado de maestro o maestra en primaria, desde la universidad, en un contexto universitario, nos planteamos el realizar una práctica educativa para formar a estos maestros y maestras de primaria que sean capaces de debatir, reconocer necesidades y diseñar prácticas para la inclusión de su futuro alumnado. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Pues se hizo un seminario de innovación educativa con alumnado de grado de maestro o maestra de primaria, que habíamos dicho, pues unos 146 alumnos, con una experta sobre accesibilidad con diversidad funcional, auditiva, visual y motora, que ahora veremos quién era. Esta es Costa Badía, entonces en un primer momento es como que tiene varias fases esta práctica y en un primer momento se hizo una exposición con ella a través de lo que es el Meet sobre la existencia o no de la accesibilidad universal en el aula clase por parte de ella, ¿vale? Esta artista de Madrid tiene diversidad funcional visual, auditiva y motora. Y aunque luego se hizo más debate, sí que es verdad que nos presentó unas ideas que eran desconocidas por el alumnado y nos preparó un poco para la siguiente fase. La siguiente fase era un paseo por la universidad desde nuestra clase hasta la parada de autobuses para detectar puntos o rincones y fijarnos si eran o no accesibles. Más tarde, en la fase 3, documentamos a través de fotografías diferentes puntos o rincones que el alumnado creía que eran inaccesibles. Y en la cuarta fase volvimos a clase y allí discutimos con todo el alumnado qué es lo que habían encontrado, qué información habían encontrado y qué habían documentado sobre si pues la accesibilidad en nuestra universidad estaba centrada en la persona o no, o si habían encontrado puntos inaccesibles. Entonces, los resultados que encontraron fue que, bueno, los alumnos no solo se centraron en lo que era físicamente accesible, como habíamos dicho al principio de la presentación, que es lo primero que se nos ocurre, sino también se habían centrado en lo sensorial y en lo cognitivo. Por ejemplo, en lo sensorial encontramos algunos ejemplos que hemos puesto aquí para ver qué es lo que habían encontrado. Pues sobre todo denotaron, por ejemplo, la acústica del gimnasio, que puede pues dificultar entender la clase, ¿no? Por la sonoridad que puede llegar a tener de personas con diversidad funcional auditiva. Entonces habían unos alumnos que escribieron sobre la sonoridad que hay en el pabellón. Resulta que sí, están dando clases hay eco, es decir, en una clase un alumno o alumna que tenga dificultades auditivas puede no poder escuchar lo que intenta comunicar el profesorado. Y luego también estuvo curioso el debatir el hecho también de que una persona con discapacidad auditiva no puede comunicarse con el exterior en caso de quedarse encerrada en el ascensor. ¿Cómo solucionamos esto, no? Entonces se hacían preguntas también a través de la práctica que habíamos hecho. Luego también, siguiendo con sensorialidad, tenemos que pues no existen señales acústicas en paradas de buses, tranvía, cafetería, sobre todo esto destinado a personas con diversidad funcional visual. Y es que, por ejemplo, si vemos la primera imagen, que estaría en la cafetería, sería una máquina expendedora donde pues, puedes coger unos zumos, café,
y es táctil completamente, entonces las personas con diversidad funcional visual no podrían comprar nada de esa máquina. Luego también el hecho de que no hay señales acústicas a la hora de pasar los pasos de cebra y tampoco hay ninguna señal que te diga qué autobús viene y mucho menos, o sea, mapas tal cual pegados sobre el cristal que tampoco ayudan nada. Entonces, una alumna decía, para personas con algún tipo de discapacidad visual resulta complicado o imposible ver la pantalla con los horarios de autobuses, así como los carteles de las líneas de autobús. No hay braille ni emisión de efectos sonoros. Y por último, centrándonos ya en lo que sería la accesibilidad cognitiva, aquí un ejemplo de que pues, no hay gráficos o pictogramas para la orientación por el campus o los edificios. Esto sobre todo destinado a las personas con autismo o con discapacidad intelectual. Y una alumna apuntaba, una persona con diversidad cognitiva se puede sentir desorientada al bajar unas escaleras largas que no llevan a ningún sitio y donde posteriormente aparecen otras escaleras más cortas. En conclusión, nos gustaría terminar con una cita de nuestro trabajo que dice así: aun reconociendo que la accesibilidad universal es prácticamente una utopía, como nos contaba Costa Abadía, sí es necesario que los profesionales que se van a dedicar a la educación entiendan qué es realmente la accesibilidad y tiendan a un modelo lo más inclusivo posible, ya sea desde prácticas hasta modelos de patio, escuela, instituto o incluso, como ha sido nuestro caso, el de universidad. No debemos olvidar que la transformación empieza desde las escuelas, pero no debemos dejarla de lado en niveles educativos superiores. Muchísimas gracias por su atención y estamos a la espera de cualquier pregunta.